por distinguir entre sexos. La compañera Pura Sánchez, ¿vale?, es activista por la renta básica y firmante del manifiesto. Y el compañero Ernesto Ferrer, que es asesor de Podemos y también activista sobre esta materia. Es verdad que se ha sacado del debate político, porque se ha sacado, parece que no interesará tanto a los poderes, pero creo que es más necesario que nunca, porque lo que hace la renta básica es evitar que haya esclavitud laboral, que haya esclavitud sexual, que las personas no tengan vivienda, que los inmigrantes no tengan papeles, y si defendemos que la renta básica sea universal. Ellos lo van a explicar estupendamente. La verdad es que es un debate que en el resto de Europa, en algunos países está hasta superado y está hasta explicado matemáticamente. Es verdad que en 2017, ¿no?, fue cuando se le dio a bombo y platillo un informe que hizo el BBVA en contra, que firmaban dos personajes del Partido Socialista. Se llevó por una iniciativa que hicieron un de comisión, era una parte, no sé si era más descafeinada, que lo que nosotros defendemos, porque yo ya no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo de la firma. Pero imagínate que si era incluso una cosa así descafeinada, se ausentaron diputados del Partido Socialista para que se viera adelante. O sea que nosotros luchamos por la renta básica y hay una gran corriente política que está luchando por que ese debate no se ve y no salga adelante. Entonces me parece muy necesario que nosotros lo volvamos a sacar a la palestra y además lo defendamos porque y que es necesario y que nos consentimos que sí, renta básica y universal. ¿Y vamos a aplicar después? Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias Ernesto, gracias a Reyes, que han sido las dos personas de contacto a través de las que he vivido este sitio. La verdad es que yo soy relativamente activista por la renta básica, en el sentido de que yo en el año, hace 9 años, creo que fue cuando Podemos se presentó a las elecciones europeas, sacó los 5 diputados a la elección europea, en ese programa electoral, ustedes lo recordarán. Yo lo recuerdo especialmente porque en ese programa electoral iba la reivindicación de la renta básica universal e incondicional, porque aquí hay que empezar a ponerle a las palabras ya muchos adjetivos, porque ahora ya todo el mundo habla de renta básica, pero no todos y todas estamos hablando de lo mismo. Yo confieso que esa es una de las razones por las que yo en aquel momento voté a Podemos. Y cuando eso desapareció del programa electoral, con los argumentos además con los que desapareció, que son argumentos públicos y publicados por entonces por Pablo Iglesias, me pareció que no eran aceptables. Lo que ha pasado desde aquellos años aquí ha sido pues sencillamente lo que comentaba la compañera, que el debate ha habido gente que hemos intentado que el debate se mantenga, pero ha habido también muchas fuerzas y mucho interés por ocultar ese debate, por ocultárselo y por secuestrárselo de alguna manera a la ciudadanía, a los hombres y mujeres de este país, donde, bueno, nos parece que hay cosas que hay que discutir, por lo menos hay que discutirlas, ¿no? Entonces yo estoy contenta y de verdad que agradezco la oportunidad de hablar en esta tarde con gente como vosotros y vosotras, obviamente me podéis tutear, obviamente quiero decir, ¿no? Porque entiendo que sois personas politizadas, como no soy yo, aunque no milito en un partido político, pero yo soy una persona politizada. Y entonces, en ese sentido, me parece que es importante que nos reconozcamos en ese espacio político en el que vamos a abordar el debate sobre la renta básica. Es importante, además, hacerlo así, en mi opinión, porque yo no voy a hablar de datos. Yo no tengo la capacidad, ni me lo he estudiado lo suficiente como para venir aquí a convenceros esta tarde de que con los números, a lo mejor Ernesto luego después se ocupa de esta cuestión, y bueno, me parece también interesante, pero no vengo exactamente a convenceros de que con números de que la renta básica es posible. Yo en general estoy bastante convencida de que es posible. El problema no es si es posible o no en términos numéricos, en términos técnicos o en términos económicos. El problema es si hay voluntad política o no. Y si la ciudadanía se convence de que es algo que es bueno para la ciudadanía,
pues entonces a lo mejor somos capaces de torcer la voluntad política de los partidos, de los que militamos o no, desde dentro o desde fuera, para que ese debate se dé y para que además se asuma. Entonces, en esos contextos en el que yo quiero hablar. Y además quiero hablar desde el punto de vista del feminismo, porque a mí me parece que durante mucho tiempo los feminismos todavía no se han hecho en general eco de este problema o de esta posible solución que siempre sería parcial, porque tampoco quiero yo hablar de la renta básica como una renta mágica, ni como una varita mágica que va a venir a solucionarnos todos los problemas. Ahora matizaré esta cuestión, ¿no? Pero lo que quería decir es que sí que me propongo a hacer un análisis desde el punto de vista feminista, porque me parece un error, así como me parece un error en su momento que Podemos abandonara la reivindicación de la renta básica universal, me parece un error que los feminismos no quieran entrar en esa discusión con argumentos que ahora trataré de explicar y trataré de aclarar, en mi opinión, qué es lo que hay detrás de algunos de esos argumentos. Entonces, desde esta digamos, posición política y feminista es desde la que trato de plantear la cuestión que está acá. Yo cuando me planteé la intervención de la renta básica que se hizo en Sevilla en octubre, me pareció interesante para tratar de aterrizar, hacer un ejercicio de imaginación, que no es tampoco muy duro de hacer, ni muy difícil, pero que tiene que ver con el hecho de plantearnos en vivo y en carne qué sería o qué podría significar una renta básica universal y incondicional. Y para eso lo que hice fue hacerme yo y hacer algunas preguntas. ¿Qué pasaría si la renta básica la cobrara una mujer jubilada con una pensión de viudedad de 484 euros que tiene a su cargo familiares? Si la mujer tiene una pensión no contributiva, la pensión en este país en este momento viene reducida de 392 euros. ¿Qué pasaría si una joven estudiante sin beca cobrara una renta básica? ¿Qué pasaría si una madre de dos hijos que se dedica a la prostitución cobrara una renta básica? ¿Qué pasaría si una mujer divorciada a la que su pareja le ingresa 190 euros, en el mejor de los casos, mensuales por hijo y no tiene un trabajo, cobrar una renta básica? ¿Qué pasaría si una inmigrante que realiza un trabajo de doméstico en negro de 10 euros la hora, en el mejor de los casos, cobrar una renta básica? ¿Qué pasaría si una Kelly cobrara una renta básica? ¿Qué pasaría si una chica con universidad funcional, que tienen, lo tengo anotado aquí porque es un poco difícil de creer, que tienen una pensión de 400 euros mensuales? Eso no sé qué nivel de independencia y de autonomía puede alcanzar una persona, cobrar una renta básica. Y así podríamos seguir. Y a mí me parece que cuando estas preguntas se hacen y cuando se encarna la renta básica en ejemplos concretos, yo creo que las cosas se aclaran muchísimo. Yo creo que además en Andalucía el hecho de que se implantara una renta básica universal incondicional tendría una virtualidad de transformación política importante, porque en Andalucía sabemos que, por ejemplo, estamos una cantidad indecente de personas y de niños y niñas en edad escolar bajo el umbral de la pobreza. Estamos en más del 40% de los datos actuales. Yo tenía aquí unos datos que ya me he dado cuenta que se han quedado un poco atrasados, ¿no? En más del 40% de la población de niñas y niños bajo el umbral de la pobreza. Eso es lo que tenemos sentados en nuestras bancas, ¿no? Tenemos datos que dicen que la población de este país, el 27%, llega con dificultades a final de mes. Tenemos datos que hablan de que el 10% de las personas menores de 60 años viven en hogares con una baja intensidad de empleo. Y eso son más de 3,5 millones de personas. Es decir, son datos que
sumado a lo que sería la personificación, la encarnación de lo que supondría la renta básica en personas concretas, en situaciones concretas, nos hacen pensar que esta sería una cuestión importante desde el punto de vista político y que tendría la capacidad de ir transformando la vida de esas personas. Cuando se trata de mujeres, estamos hablando de los datos de la población en general, pero cuando se tratan de mujeres, todas estas cuestiones de pobreza, de falta de empleo, de precariedad, porque ahora ya recuerdo que no hay que hablar solo de desempleados y solo los desempleados y las desempleadas en una situación de pobreza y de riesgo de exclusión, es que hay personas que trabajan, que están en situación de pobreza y de riesgo de exclusión, y algunas con 2 trabajos. Entonces, esto también debe servir, antes comentando lo que comentábamos cuando estábamos tomando un café en esto y yo, esto también debe servir para tratar de acercarnos a la realidad con otros parámetros de análisis. Es decir, no podemos seguir analizando la realidad de la clase trabajadora con los mismos parámetros con los que se analizaba el trabajo, la dignidad del trabajo y todas estas cuestiones, y el salario justo y todas estas cuestiones con las que se analizaba hace 20 años nada más. Es que esta situación vital, esta situación política y social ha cambiado tanto que ahora los parámetros de análisis, los ítems de análisis, los criterios con los que nos acercamos a analizar esa realidad no nos sirven. Ahora yo ya creo que ya no podemos seguir repitiendo que el trabajo dignifica. Porque en primer lugar, igual que no creo que podamos seguir repitiendo que lo que tenemos que aspirar es al pleno empleo. O sea, después de 25 años de reclamar pleno empleo, es que 25 años es un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo es mucho en la vida de una persona. Todavía no estamos convencidos de que no hay ni va a haber nunca jamás empleo para todo el mundo. Eso por una parte. Y por otra parte, lo de que el trabajo dignifica, bueno, en algún momento fue así, pero incluso cuando fue así, es decir, cuando había trabajos dignos, incluso cuando fue así y el trabajo dignificaba, para las mujeres eso no fue nunca verdadero. En términos reales, no, en términos absolutos, no fue nunca así. Porque las mujeres, aunque en este país nos incorporamos como fuerza de trabajo de una manera muy visible en los años 60, no quiere decir con esto que antes no hubiéramos trabajado. Lo que pasa es que antes teníamos ese tipo de trabajo subalterno que era como antes y durante toda la dictadura, para las mujeres el trabajo no era un derecho. Se decía que las mujeres podían trabajar como un complemento a la economía familiar, como una ayuda a la economía familiar, como una ayuda al sueldo insuficiente de los maridos, pero no se veía ni que en la dictadura eso no se concibe nunca, el trabajo femenino, ni como un derecho, ni como un elemento emancipador, solo faltaría. Solo luego ya en los años 70 y en los años 80 la gente de mi generación pensaba que efectivamente a las mujeres el trabajo nos daba la posibilidad de emanciparnos de la tutela paterna, de emanciparnos de la tutela marital, de emanciparnos. Pero, ojo, porque todas no alcanzamos esa emancipación, porque está claro, yo me hice profesora y yo claro que me emancipé, pero es que yo tenía un sueldo que era 3 veces mayor que el sueldo de mi padre en esos momentos. Cuando yo empecé a trabajar, mi sueldo ya del primer año que ya no estaba en práctica eran 52.000 pesetas. Eso era 3 veces lo que cobraba mi padre. Y claro que eso tenía capacidad de emancipación para mí. Me permitía tener un alquiler y ser absolutamente independiente y autónoma. Ahora no. Ahora con esos trabajos las mujeres, y todas las mujeres, para todas las mujeres, el trabajo no ha supuesto siempre una emancipación o un elemento de carácter emancipador. Es más, en los años 60 y en los años 70 las mujeres lo que tenían era el doble trabajo. Bueno, igual que ahora, por cierto. Pero bueno, quiero decir, en la clase trabajadora, las mujeres de clase obrera no llegaron nunca en sus casas a que se asumiera, o se asumió con mucha dificultad, el reparto de los trabajos domésticos, del trabajo de los cuidados, de las tareas del hogar. Por tanto, como eso no se hacía, lo que se tenía era
estábamos, sí que habían ingresado de lleno, las mujeres de clase obrera que trabajaban habían ingresado en lo que yo llamo la dinámica de la extenuación, que era hago trabajo dentro y hago trabajo fuera. Eso que tenía de emancipador. A mí una vez me lo explicó una campesina gallega, que cuando fuimos a un encuentro feminista allí en Galicia, no me acuerdo del sitio, y entonces cuando estábamos así ya en la época de tomar las copas y de hablar, me dijo la gallega con todo su acento gallego, me dijo, pero vosotras las niñas de ahora, ¿qué pasa? ¿Que vaya a venir a decir que el trabajo fuera de la casa emancipa? Yo que soy mujer de pescador y he tenido que hacerme cargo del resto de las vacas y de las redes cuando venía el marido y de llevar la casa sola, yo siempre he trabajado y yo emancipar por ese camino en la vida. Y yo pensé, pues efectivamente nos faltan otros criterios a la hora de afrontar esto. Entonces, lo que quiero decir es que cuando se habla o se contrapone la idea del pleno empleo y la idea de que el trabajo dignifica, que es una idea clásica de los partidos de izquierda y que en su momento era una idea revolucionaria, porque además se pedía trabajo para todo el mundo y además se pedía trabajo en determinadas condiciones. Nosotros ahora mismo hablábamos de derechos laborales, pero eso era muy cierto para los hombres, pero no tan cierto para las mujeres. Nunca lo fue. Y esto es algo que quiero mostrar aquí esta tarde y estoy dispuesta, por supuesto, a debatir después, si es que no queda suficientemente claro, o no lo convenzo, a lo mejor sí. Bueno, entonces, esto en otra orden de cosas tiene que ver también con el hecho de que, las mujeres, el acceso a determinados derechos se ha hecho en tanto en cuanto se era trabajador. Eso está muy claro con las pensiones. Tendremos que empezar también a pensar en pensiones dignas, independientemente de cuál haya sido nuestra vida laboral. Porque imagínense ustedes con ese esquema de análisis lo que les espera a nuestros hijos. Yo tengo una hija de 25 años cuya vida laboral, el otro día me mandó un mensaje en el móvil, me dijo, he recogido mi vida laboral y es tan lastimosa. Claro, porque además se ponen injusto y no llegan ni a un año, lo que ha trabajado con 25 años. Yo con 25 años llevaba ya 3 años trabajando. Entonces, ligar el hecho de tener una pensión digna como derecho laboral al hecho de haber tenido un trabajo, al final va a acabar siendo tan pernicioso para los que siempre perdemos, que somos siempre los mismos, como el hecho de ligar la dignidad o el hecho de ligar determinados derechos, el disfrute de determinados derechos, a haber tenido trabajo en cuanto a lo que se dice de la renta básica, porque uno de los argumentos que se habla de la renta básica es que se podría, en contra, digo, la desvinculación entre el hecho de trabajar y el hecho de recibir una renta, que la gente tendría un poco como la idea de que ¡wow! Esto ancha es Castilla, ¿no? Aquí esto me lo dan por nada, no me lo merezco, que esta es otra, porque esto también necesita ser revisado, porque ¿qué pasa? La gente que está ahora sin trabajo, desempleada o bien trabajando pero no llega a fin de mes, ¿es que no se lo merece? Estamos hablando de meritocracia, estamos hablando de méritos personales. Vamos a darle la razón a la imbécil esa que salió anoche en el intermedio diciendo que quien llega a los 50 años con un sueldo vago es porque no ha hecho bien las cosas. La muy imbécil. El problema es que eso no mereció ningún comentario, ni siquiera luego en el estudio. Bueno, pues, pero que seamos conscientes de que cuando usamos ese tipo de argumentos, esos argumentos se equiparan, en mi opinión, a esos otros. Es decir, al final, ¿qué pasa? Que si nos dan una renta básica, nos la dan, es que resulta que hay que tener un dinero que hayamos ganado con nuestros propios méritos, si no nos sirve. O bien podemos aspirar al derecho de que, puesto que somos humanos, tenemos derecho a una vida digna. No puesto que somos trabajadores, no puesto que somos hombres, o puesto que somos mujeres, o puesto que somos clases pasivas, no. Puesto que somos seres humanos, quizás tengamos derecho a una vida digna. Esta es la cuestión. Es decir, plantear la renta básica como un derecho
de los seres humanos. ¿A qué? A vivir, puesto que estamos aquí. Entonces, a mí me parece que esto cambiaría completamente los criterios, el paradigma del análisis. Vale. Después, hay otra desde el feminismo, bueno, digamos que esta es un poco la argumentación más general, y además estoy hablando de la argumentación de los partidos de izquierda, porque a mí en última instancia es la única que me interesa. A mí la argumentación de los partidos de derecha y conservadores que hablan de que estos son unos vagos, de que no quieren, de que no podemos, de que no sé cuántos, no me interesan nada, porque en el fondo no se trata de argumentos, se trata de justificaciones para mantener un status quo que permite que ellos sigan siendo unos privilegiados. Punto y final. Y yo ahí ya no voy a entrar en desmontar o en intentar siquiera hablar de esta historia. Me interesa contraargumentar y razonar con personas que en algún momento, como clase obrera, como clase trabajadora, han hablado de la solidaridad de los pueblos, de la solidaridad del hombre y de la solidaridad de los trabajadores y las trabajadoras. Y lo que yo quiero de alguna manera es intentar que se entienda lo que he dicho, y creo que voy a repetir más, que es que la situación en la que vivimos ahora ha hecho que todos esos argumentos clásicos de los partidos de izquierda, de los partidos obreristas, sencillamente ahora no tienen peso, no tienen base en la que... Mire, les voy a poner otro ejemplo de por qué hay que cambiar los criterios. Yo hace 8 años por ahí, un día me vi en la Seta, allí en Sevilla, en una manifestación feminista, y empezamos a gritar, nosotras parimos, nosotras decidimos. Y yo llegó un momento que pensé, esto no vale. Porque, a ver, cuando yo tenía 23 años, yo me manifestaba diciendo nosotras parimos, nosotras decidimos, pero yo ahora, por Dios, no me voy a manifestar diciendo nosotras parimos, nosotras decidimos. Ni son mis circunstancias vitales, ni son mis circunstancias personales, ni tengo el mismo interés, y además creo que ni podría. O sea, punto, fin de la discusión. O sea, quiero decir, estos son los problemas de que en unos determinados contextos de izquierda se anquilosan las ideas y se vuelven eslóganes. Igual que no servía, no me parece a mí que sirva, o servirá para una parte de las mujeres, nosotras parimos, nosotras decidimos, pero ahora mismo las mujeres que estamos en el movimiento feminista somos mucho más diversas y tenemos otras edades, otras circunstancias, otra etnia, otro origen cultural. Entonces, pues claro que sí, que los métodos de análisis y las reivindicaciones tienen que hacerse eco de esa nueva realidad. Entonces, esta es la cuestión. Lo pongo como un ejemplo para que no crean ustedes que me estoy metiendo con la clase trabajadora todo el tiempo con los partidos de izquierda, que no se trata de eso, se trata de llegar un poco quizá o de hacer e intentar llegar a la condición de que hay que cambiar la manera de analizar estas cuestiones. Bien, los feminismos se han resistido durante mucho tiempo a enfrentar también el asunto de la renta básica. Cámbiese, no hay problema. Decía, ¿por qué la resistencia de los feminismos? Bueno, pues en primer lugar porque hay un feminismo clásico que todavía se nombra a sí mismo en singular, que a mí me parece que es en cierto modo bastante excluyente, porque es un feminismo clásico, efectivamente, como he dicho, que ha aportado su parte en el desarrollo del movimiento y del pensamiento feminista, pero que en mi opinión está tan anquilosado en ciertas situaciones como lo puede estar cierto pensamiento de izquierda respecto a la idea del trabajo. Entonces, en ese sentido, se dice que, por ejemplo, el hecho de que a las mujeres se les pague una renta básica este es el argumento central, digamos, del feminismo que se posiciona en contra de la renta básica. Si a las mujeres se les pagara una renta básica, las mujeres se verían de alguna manera invitadas, impelidas o empujadas a quedarse en las casas. A mí esto no me parece realista, esa es la verdad. Yo, pensando en las personas, mujeres a las que conozco, no me parece realista. Porque yo, no sé ustedes, pero yo, la mayoría de las mujeres que conozco están locas
por tirarse a la calle a hacer lo que les dé la gana. Entonces, esto que es una cuestión que yo puedo entender, este argumento, digamos, de que a las mujeres se les encerraría, tiene que ver con una idea que está ligada a otra idea que se inventó la dictadura en los años 60, y yo creo que de ahí viene la contaminación, de repeler esa idea por contaminación con esta otra idea de la dictadura, que era poner un sueldo a las amas de casa. Pero es que esto es diferente. O sea, poner un sueldo a las amas de casa, esto ya se planteó en los años 60 y se debatió. Y las mujeres entonces, en los años 60, al principio de los 70, el movimiento feminista, que lo había en España, ya dijo, no, esto de poner un sueldo a las amas de casa no, porque efectivamente tenía todos los visos de ser un sueldecito para que las amas de casa quedaran en su lugar de trabajo, que era la reclusión y la casa. Y claro, esto también nos puede servir para ejemplificar lo que digo. Entonces, yo creo que hay una cierta contaminación de esa idea del franquismo y tal, cuando dice renta básica, lo que se quiere es que las mujeres vuelvan a su espacio, a los espacios que les son privativos en la ideología patriarcal, que es la casa, que es lo doméstico y que no es el espacio público. Vale. Otro argumento en contra de la renta básica desde los feminismos. Esto haría que definitivamente las mujeres se instituyeran ya para siempre en las cuidadoras. Bueno, a ver, yo lo que creo de estos argumentos es que están, digamos, analizando la cuestión con gafas antiguas, de nuevo. Porque, en primer lugar, y por resumir, lo que creo es que una renta básica universal y sin condiciones, y esto es muy importante, que sea universal y sin condiciones, es decir, que las personas la perciban por el hecho de ser personas y que sea incondicional en el sentido de que, como ahora pasa con lo demás, lo que tiene condiciones es un subsidio. Entonces, la paguita, ¿no? La paguita, hay que cumplir esta condición y esta para cobrarla. Ustedes saben que la última renta que se ha intentado implantar en Andalucía, creo que todavía no han sido capaces de echarla a andar, bueno, ahora ya no tiene, pero la que implantó el PSOE antes de irse, todavía no ha echado a andar, y no ha echado a andar porque tenía tal cantidad de burocracia que no ha habido maquinaria que la haya echado a andar, sencillamente. Pero bueno, tampoco estaban demasiado interesados. Ese tipo de rentas, además condicionadas, sí que crean y contribuyen a crear y a mantener redes clientelares. No creo que tenga que poner mi ejemplo en Andalucía. Y si se es un pueblo, más evidentemente queda lo que estoy diciendo. Es más evidente lo que estoy diciendo. Porque, no por nada, sino porque se conoce. Porque se conocen las redes y se conoce a dónde va a parar el dinero y se conoce a quién se contrata para el subsidio de desempleo y se conoce todo, con nombre y apellido, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que volvemos a la cuestión de analizar una cuestión nueva, un instrumento nuevo, con ojos y con ideas y con argumentos que son un tanto atrasados, si no digo que viejos. ¿Qué es lo que, en mi opinión, desmonta todo esto? El hecho de que, con otra serie de medidas complementarias, por supuesto, no solo la renta básica por sí, por eso yo no hablo de renta mágica, no se trata de que hagamos magia y nos acostemos con doble trabajo, siendo las cuidadoras principales, con sueldos precarios, no sé cuánto, y nos levantemos siendo otras personas, no. Y haría falta también un trabajo no solamente de educación, para seguir compartiendo, etcétera, para compartir allí donde no se comparta, sino que todo esto, esta renta básica sería un instrumento que incidiría en la soberanía de las personas, en el derecho a decidir de las personas, en el derecho a decidir sobre nuestro tiempo, que además es muy curioso, pero las mujeres somos pobres. Y digo sobre el tiempo en primer lugar por una razón, porque a las mujeres no solamente nos afecta la pobreza económica, sino que las mujeres estamos afectadas por una pobreza que es, si no más, al menos tan grave como la económica, que es la pobreza vital, la pobreza de no tener tiempo y de no poder, acceder a nuestros deseos porque se imponen las necesidades. Es decir, las mujeres especialmente en este país y en este contexto de Andalucía,
digamos que nuestros deseos están siempre subordinados a las necesidades, a la satisfacción de las necesidades, no tanto incluso de las propias como de las necesidades familiares y de las personas que tenemos alrededor. Entonces, en ese sentido, hay una incapacidad de soberanía, hay una incapacidad del derecho a decidir, de ejercer el derecho a decidir por parte de las mujeres sobre nuestras vidas, sobre nuestro tiempo, sobre nuestros deseos, sobre nuestros cuerpos soberanos, por cierto. Y esta es una de las razones principales, yo creo que la única, a mí es que no se me ocurre razón más potente que esta, precisamente para que las mujeres, y desde los feminismos, se reclame la renta básica. Por la cuota, por la posibilidad, por la virtualidad que tendría una renta básica universal para que las mujeres alcanzáramos un determinado nivel importante de autonomía, que desde luego si no es por ahí no lo vamos a alcanzar. Por la vía del trabajo, no. Por la vía de una situación laboral estable, no. Y por otra vía más, digamos, más sofisticada, que no se nos ocurre tampoco, ni quien hablan de que la renta básica no, tampoco se les ocurre tampoco. Entonces, llegado a esta cuestión, bueno, también se dice, por ejemplo, que la renta básica daría pie a que se siguiera llevando a cabo la división sexual del trabajo. Aquí se olvida una cosa, cuando se hace este argumento, cuando se esgrime este argumento por parte del feminismo, diciendo renta básica no, porque eso obligará a las mujeres a hacer trabajo de mujeres y a los hombres a hacer trabajo de hombres. A ver, renta básica, que yo sepa, no ha existido de aquí para atrás. ¿Y tenemos división sexual del trabajo o no? Hasta los pelos. ¿Y por qué la tenemos? Pues porque la división sexual del trabajo no se hace solo en términos de mercado de trabajo. El gran artefacto que produce división sexual del trabajo es la familia. No son las condiciones laborales, ni es la formación, ni es nada de eso. Es la familia. Es en la familia donde se empieza a hacer la división sexual del trabajo. Cuando se hizo en USTEA hace, yo que soy del sindicato USTEA, cuando se hizo en USTEA hace 9 años, hicimos un estudio que yo coordiné, un estudio sobre la incidencia de los planes de igualdad y coeducación en el cambio de la mentalidad del alumnado y del profesorado. Porque ya saben ustedes que cuando la Consejería de Educación, antes igual que ahora, hace valoración de esos planes, lo que hace es una valoración cuantitativa. Y como en el Seneca se pone cuántos planes, cuántos niños participan, cuántos maestros, cuántos profesores, se dice, esto es un éxito, porque han participado 15.000 niños, que yo no sé, pero teniendo en cuenta que Andalucía tiene 100.000 profesores y 4,5 millones de alumnos, bueno, que participen 15.000, ni siquiera 100.000 es un éxito, la verdad, porque de ahí a 4,5 millones de alumnos en edad de enseñanza obligatoria, me parece que tampoco es tan exitoso, pero bueno, la Consejería lo ha vendido y en la época de doña Susana estábamos a punto de estallarnos las costuras de éxito, ¿vale? Entonces nosotros hicimos un estudio en el que lo que hacíamos era pasar encuestas al alumnado y al profesorado, cosa que no hace la Consejería, para tratar de ver si después de 6 años de coeducación y de planes de igualdad el alumno había cambiado su manera de pensar. No había cambiado su manera de pensar, llegaba a la conclusión de que no. Pero lo que al trabajo se refiere y a la división sexual del trabajo, que es por lo que pongo el ejemplo, salía una cosa muy curiosa cuando se le preguntaba a los niños de 8 años que si en su casa se repartían los trabajos, se compartían, decían que sí. Todos decían que sí, y todas. Entonces les preguntábamos qué trabajo hace papá y qué trabajo hace mamá, y aquí es donde venía la gran sorpresa. Los trabajos de mamá eran planchar, coser, pisar, hacer la compra para comer, no sé qué, y los trabajos de papá eran arreglar los grifos y el coche. Que como todos ustedes saben es una cosa cotidiana. Yo no sé en las casas de ustedes, la mía se rompe un grifo de vez en cuando, nada más. Pero bueno, entonces, a eso le llamaban a los niños compartir. Eso es el claro ejemplo de lo que estoy hablando, de la división sexual del trabajo. Y eso los chavalines y las chavalinas con 8 años ya lo percibían. Trabajos de papá y trabajos de mamá. Por tanto, lo que hace que exista la división sexual del trabajo no es ni una futura hipotética renta básica, ni siquiera una división del trabajo que luego lo que hace la sociedad es reproducirlo, porque donde realmente se inicia todo el proceso de división del trabajo es la familia. Por tanto, lo que hay que cambiar es el modelo de familia y lo que se enseña en esa familia, evidentemente, ¿no? Digo yo. Bueno,
Pues ahora voy a ir casi terminando, porque si no, esto se va a alargar mucho. Toma todavía no es de noche de esto. Que tengo la luz allí. Claro, yo también me he planteado por qué desde el feminismo ha existido esta resistencia a hablar, porque primero era como que la renta básica iba por un lado y la feminista íbamos a lo nuestro, ¿no? Y parecía que no iban nunca a confluir. Ahora, por cierto, afortunadamente sí que se ha dado esa confluencia. Hay por ahí un manifiesto feminista por la renta básica que yo le animo a firmar y a adherirse a él, porque verdaderamente ahí está muy bien explicado, mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo esta tarde, está muy bien explicado cuáles son las razones feministas para reclamar una renta básica universal. Hay una periodista que le animo también a que busquen por ahí en internet, que se llama Sarah Babiker, suena como suena, con 2 Bs y con K de kilo. Y Sarah Babiker ha sido una de las personas impulsoras de esta renta básica, y yo, dentro de los feminismos, y yo la verdad es que he aprendido mucho de ella, y además cuando nos conocimos fue justamente ahí en ese encuentro de octubre, donde conocí también a Ernesto, físicamente ya nos conocíamos por el Facebook, estas cosas. Y entonces, pues verdaderamente es un documento lleno de razones, lleno de argumentos feministas, y además en el que se trata de abordar los peos, que no hay por qué despreciarlos, sobre todo cuando vienen desde ciertos lugares posicionados ideológicamente, pero que sí que hay que contraargumentar en ese sentido, ¿no? Y bueno, ha sido un trabajo muy laborioso. De hecho, ella me dijo entonces en octubre que estaban preparando y no se presentó hasta diciembre en Madrid, o sea que lo se ha hecho con grupos feministas, con grupos de asociaciones de vecinos y tal. Ha sido un trabajo muy participado, en ese sentido muy interesante, ¿no? Pero bueno, yo me estaba preguntando también por qué en concreto en los feminismos, y más en concreto en el feminismo andaluz, un feminismo y un paradigma, podríamos decir, que estamos construyendo, porque no es que esté construido, pero está en construcción, precisamente porque está en construcción. Cuando un proceso está en construcción, creo que es razonable esperar más cosas de ese proceso, ¿no? No que se cierre a ciertas cuestiones, ¿no? Y yo me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué desde el feminismo andaluz no se acaba de plantear como una cuestión importante la ambición o la asunción de la reivindicación de la renta básica, ¿no? Y bueno, tengo mis razones, que yo las pongo aquí hoy, no sé si ustedes estarán de acuerdo con ellas o no. En primer lugar, yo creo que el feminismo andaluz, por las compañeras, las amigas que conozco y tal, no ha abandonado todavía esa idea sacralizada del trabajo a la que aludía al principio. Porque la idea esa del trabajo a la que me estoy refiriendo es una idea sacralizada. No porque venga de Dios, que también tiene algo de eso, ¿eh? O sea, es el trabajo como redentor de la condición humana, pero también yo cuando pienso en esto también pienso de, bueno, pero tendremos que leernos el principio del mito, del Génesis, ¿no? Donde se habla de que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y eso fue una maldición. O sea, que se nos ha olvidado que trabajar era una maldición. Pero digo yo, a ver, los mitos están para no creérselos, pero alguna vez vienen en nuestra ayuda. O sea que, bueno, yo creo que hay que planteárselo también. Entonces, funciona esa sacralización del trabajo porque muchas de estas mujeres feministas, válidas, luchadoras, revolucionarias, que muchas de ellas las conozco además, vienen de esa cultura de izquierda del trabajo sacralizado, porque el trabajo era fuente de dignidad y era fuente de derechos. A eso me refiero. Y hablo de trabajo en términos sacralizados porque o eras un trabajador o no eras nadie. Y de hecho seguimos hablando de clase trabajadora. Cuando ya hace tiempo que la clase trabajadora son desempleados, precarios y excluidos. Entonces hay que hacer muchos matices con la clase trabajadora sin más, si hay realmente, ¿no? Entonces yo creo que hay un cierto feminismo en Andalucía que todavía participa, como digo, de esa idea sacralizada. Como dije al principio, el trabajo asalariado es un trabajo que hace mucho que a las mujeres no nos ha producido la emancipación. En un momento determinado, puntualmente, y a las mujeres de cierta clase social, cuando estudiar era una posibilidad de ascenso social, que fue justamente
finales de los 70 y la década de los 80, ni antes ni después, Justo a mí me pilló eso, hombre, algo malo, algo que no tenía que tener 63 años, pero bueno, es lo que hay. Entonces, justo ahí, en determinado momento y dependiendo de qué tipo de estudios llevara uno adelante, efectivamente, yo vivía mejor que vivían mis padres, yo me podía independizar, etcétera, etcétera, claro, pero a partir de ahí se acabó lo que se daba. O sea, esto duró lo que duran 2 cubos de hielo en un juicio de rock, así fue la historia. Eso por una parte. Por otra parte, hay otra cuestión importante que creo que hay que tener presente, y es que el trabajo asalariado produce capital, pero no redistribuye la riqueza. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar esperando para asumir en la práctica esto? Es decir, la redistribución de la riqueza no se hace por el hecho de trabajar, y ahora es muy evidente. Antes podía parecer que sí, por esto que acabo de decir, porque había una posibilidad de ascenso social, había una posibilidad de cambiar de clase incluso. Hombre, tan había posibilidad de cambiar de clase que había gente que se desclasaba, ¿no? Pero ahora no. Ahora no. Entonces, la renta básica universal y sin condiciones precisamente sí que sería un instrumento que posibilitaría la redistribución de la riqueza. Es decir, estos instrumentos de redistribución de la riqueza, dado que el trabajo asalariado no lo es, o se articulan políticamente o no va a venir a vernos alguien y entonces va a tocar el corazón de los acaparadores y de pronto se les va a hacer la luz porque han visto a Jesús, como decía una el otro día, había visto a Jesús y había pasado de practicar aborto a que había visto a Jesús y se había cambiado vamos, que no sé cómo se llamaría Jesús, supongo que se llamaría Jesús Fernández, seguro que tenía nombre y apellido, el Jesús que había visto esta. Bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es que hay que articular otros mecanismos de redistribución, si no, pues estaremos donde estamos porque ya el trabajo asalariado no sirve para eso. La otra cuestión que nos queda asumir a los feminismos es lo que acabo de decir con la historia de la división sexual del trabajo. Para luchar contra la división sexual del trabajo no solamente sirve el trabajo mismo, sino que hay que meter en mano y hay que poner en tela de juicio y en entredicho la familia, y la familia tradicional, que es la que abunda en esa cuestión. Y eso los feminismos están tardando en llegar a esa situación. En fin, en todo caso, la cuestión es que tenemos que intentar mirar, en mi opinión, la situación actual con otros criterios y con otros mecanismos de análisis. Los tradicionales no sirven porque la situación que estamos viviendo ahora, en este proceso y en este contexto de desarrollo capitalista, que además yo estoy en desacuerdo con que esté el capitalismo en crisis. El capitalismo ha cambiado de fase, que es distinto. Y ahora estamos en una situación de capitalismo extractivista en la que se detraen literalmente recursos de los que menos tienen para llegarlo a los que más tienen. Y eso pasa con la enseñanza privada concertada. Eso pasa con el tipo de trabajos a los que ahora se puede acceder cada vez con más dificultad, con el tipo de trabajo asalariado, pasa con lo que se constituye en negocio. Por ejemplo, los bienes de primera necesidad, el agua, etcétera, etcétera. Es decir, se trata de una situación de carácter, una nueva fase del capitalismo extractivista en el que lo que se extrae ya no es solo la fuerza del trabajo, son los seres humanos mismos. Nos convertimos en, digamos, leña para alimentar esta fase del capitalismo. Entonces, la cuestión, en mi opinión, está clara. Frente a eso, a esa situación de extractivismo en la que de lo que se trata de usar a los seres humanos ya, como he dicho, como leña para eso, como carbón que haga arder el sistema y que siga haciendo, pero que consume y nos degrada como seres humanos, lo que hay que hacer es medidas de carácter político que tengan capacidad transformadora y que estén ligadas a los derechos humanos. Porque si no, estamos, digamos, poniendo parches que vemos que no llegan a ningún sitio
Y yo no me voy a referir, porque supongo que ustedes son personas bien informadas, cuáles han sido las rentas mínimas, máximas y no sé cuántos objetivos que hemos tenido ya en Andalucía. ¿Y dónde han llegado todas? A ningún sitio, absolutamente. A crear insatisfacción, a crear desaliento, a defraudar a las personas y desde luego a no resolver nada de lo que son sus necesidades vitales mínimas y dignas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo voy a dejar aquí y me gustaría insistir en que el gran problema que tienen muchos partidos políticos y el gran problema que tiene mucha gente, tanto si lo confiesa como si no, es que una renta básica universal procuraría un nivel de autonomía y de soberanía a las personas y a los colectivos que a mucha gente, incluidos los partidos políticos, les parece peligroso. Razón de más para que reclamemos una renta básica universal y sin condiciones. Bueno, ahora ya en el coloquio ya... Bueno, pues antes que nada dar las gracias a todo el equipo de Dos Hermanas Podemos. Creo que es motivo de alegría que a mí por lo menos me resultó muy interesante que el manifiesto se esté ya circulando, porque pareciera que durante unos años fueran luchas por separado, la renta básica, el feminismo, y creo que cuando confluyen algunas luchas, de la misma forma que el colectivo gay tiene que comprender que la lucha por la vivienda van de la mano y viceversa, la lucha por la vivienda, entenderla, cuando van confluyendo yo entiendo que es una victoria política porque estamos más cerca de la revolución, porque significa que estamos entendiendo que van juntas, ¿no? Igual que ha explicado Pura, yo voté a Podemos, no solo voté a Podemos por la renta básica especialmente, me parecía un motivo suficientemente transformador y revolucionario, aunque no fuera la llegada al socialismo ni la solución a todo, no era la renta mágica. Pero me parecía suficientemente potente como no solo votar a Podemos, sino volcarme y vaciarme en construir Podemos. Con toda la decepción, sigo perteneciendo a Podemos, pero no solo acepto todas las críticas que haya, sino que yo soy el más crítico, cueste lo que cueste. Sigo mi caballo de batalla, que la renta básica se eliminó por miedo, y Pablo Iglesias lo llegó a decir que un minuto es una medida muy compleja a la hora de defenderla. Si le damos un minuto a Eduardo Inda en televisión y otro minuto para él, nos cagamos, porque es fácil de ridiculizar. Comprendiendo eso, yo entiendo que lo mínimo que se podía haber hecho, se podía haber estado haciendo hasta ahora, es lo que hemos llegado a comprometernos en Adelante Andalucía. Con todas sus dificultades, porque la enmienda 266 que presenté va en el camino del compromiso que hubo en Euskadi, con diferencias importantes, porque aquí no tenemos la autonomía fiscal que tienen ellos, ¿no? Pero el compromiso era difusión correcta de la medida, que ya es decir, porque hay por ahí una moda que se le llama renta básica hoy en día hasta al perro. Y eso es uno de los objetivos que me planteo hoy aquí, ¿no? Apenas me da tiempo de explicar todo lo que se podría explicar sobre la renta básica, pero con que os vayáis sabiendo identificar los subsidios condicionados de la renta básica y los delirios de las cuentas que hace el BBV, cuando salga en televisión diciendo que cuesta 288.000 millones, con eso me doy por satisfecho y que genere, como bien creo que ha usado Pura una descripción muy gráfica de lo que supone el trabajo que supone la renta básica una vez te lo explica la primera vez. Un ejercicio de imaginación de cómo cambia el paradigma sociopolítico y socioeconómico también. No es fácil, o sea, no es solo si voy a ganar 100 euros más o 500 euros más, sino que tú vas a llegar a negociar las condiciones con la patronal sin hambre. Y no es solo las relaciones de poder con la patronal, sino las relaciones de poder interpersonales, que luego entraremos un poco en eso. Vuelvo un poco al compromiso de Adelante Andalucía, que fue eso, difundir correctamente la renta básica y reclamar su implantación a nivel estatal. Antes de hablar de federalismo, a Andalucía, por su peso, le falta todavía mucha voz para que se redistribuya, por lo menos, buena parte de la riqueza por injusticia histórica.
sería un poco tramposo hablar de federalismo sin que se hayan corregido unas cuantas cosas, sin excluir tampoco modelo energético y soberanía agraria, etc. Hay mucho más aparte de la renta básica, pero la redistribución de renta sería un gran paso en cuanto a justicia histórica de rentas, que hay una diferencia abismal de Peñaperros para arriba. Voy a entrar un poco a resumir rápido algunos mitos que me gustaría que antes de hablar de renta básica derribásemos. La diferencia entre trabajo y empleo. El trabajo es cualquier actividad que realice el ser humano, puede ser muy interesante, más del 50% del PIB es trabajo invisibilizado, despreciado, así con esas letras, cuando un trabajo no se remunera es despreciado. Y ese más del 50% del PIB corresponde en su mayor parte al trabajo doméstico, de cuidado, al voluntario, al activismo, es decir, en su mayor parte a la mujer. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque a veces hablamos del trabajo y no es lo mismo trabajo que empleo. Puede haber trabajo muy útil, cuidar de los niños, cuidar de los mayores, cuidar del hogar. Es muy útil. De hecho, el capitalismo se lo lleva, es tan útil que se lleva ese beneficio gratuito, sin pasar por caja. Y el empleo es cuando el trabajo, que puede ser la misma actividad, está planchando ropa y es trabajo, pero en el momento que estás en una lavandería y tienes un sueldo, por muy ridículo que sea, se le llama empleo, remunerado, y es la misma actividad. El empleo puede ser inútil y destructivo a la sociedad, es decir, cuidar de un niño puede ser muy útil a la sociedad y está despreciado y silenciado, y venderle preferente a una anciana que no sabe leer, se le llama empleo, decimos que dignifica, y puede ser no solo inútil, sino muy dañino para la sociedad, ¿no? Ni hablar de fabricar minas antipersonas y congratularnos por ello, o barcos para Arabia Saudí, que no critico con esto que tengamos que tragar a día de hoy. Lo que vengo a decir es que una buena ocasión para que abramos ese debate. Sí, porque a día de hoy tú tienes que decir a la gente, yo voy a defender tu empleo. No le puedes decir que mañana se explica la renta básica, pero sí es una buena ocasión para abrir el debate y decirles, oye, hay que plantearse otras alternativas, otras formas de vivir. Los inconvenientes de la renta básica. Voy a ir lo más rápido posible y luego, en función de las preguntas y las inquietudes, pues entro un poquito en profundidad. Los inconvenientes que es contracultural, que nos han educado, como ha dicho la compañera, en que el empleo dignifica, no el trabajo. ¿No? Nunca nos han dicho que el trabajo dignifica, nos han dicho que el empleo es lo que dignifica. Que es fácil de ridiculizar, porque en base a esa cultura, en la televisión puede salir fácilmente Eduardo Inda a machacarnos, a decir, mira, eso es para que se toquen los huevos, ya lo tienen todo hecho los radicales, bolivarianos, comunistas, que lo que quieren es una paguita. Claro, siempre lo viene a decir a alguien como Gay de Liébana, Daniel Lacalle, Ramón Rayo, que llevan toda la vida cobrando dinero público a expuertas, y en el caso de Daniel Lacalle, de la Comunidad de Madrid, desde que tiene uso de razón. Pero la intervención estatal, en el momento que es un pobre quien recibe los... Si un millonario no paga impuestos, no pasa nada, porque ellos son muy creativos, generan empleo y hacen no sé cuántas maravillas, pero cuidado, que si el pobre recibe 700 euros, a ver qué hace con su tiempo y con su vida, que les preocupa mucho, no vaya a ser que se vayan a alcoholizar, o vaya a ser... Para hacer un alarde de sinceridad, podrían decirlo claro, es decir, lo que nos preocupa es que nosotros no vamos a poder controlarte tu tiempo y tu vida como lo estamos haciendo ahora. Pero claro, esos alardes de sinceridad te lo encuentras ocasionalmente en Giulio Andreotti, que el enemigo hay que reconocerle cuando es sincero, ¿no? Giulio Andreotti decía que en política no hay nada por casualidad, o Warren Buffett cuando decía, sí que hay lucha de clase, chaval, lo que pasa es que la vamos ganando nosotros por goleada. Una conciencia y una sinceridad que muchas veces las víctimas no la tenemos, porque gran parte de los rechazos a la renta básica, por ejemplo, lo encuentro en mi barrio. No sé si esto pueda servir algo. Yo no hablo de la renta básica desde un punto de academia ni de ser politólogo. Yo soy superviviente de un gueto y lo he estudiado en el... Igual es que en vez de refugiarme en la heroína, me refugié en cosas. Pero he hecho mi análisis desde ahí. Sé perfectamente cuántas maneras tiene de pagarse la pobreza económica, la pobreza educativa, la pobreza sanitaria, cuántas maneras tiene de sufrirse, ¿no? Y si conozco también
los argumentos de los de arriba, que los difunden para que los hagamos nuestros de abajo. Cuando digo que identifiquéis rápidamente lo que no es renta básica, porque ese va a ser el gran problema que nos vamos a encontrar cada día más, desde todas las filas, incluso desde nuestras propias filas. Entonces, bueno, sí, hay un documentado de UGT ha publicado ya varias veces, por ejemplo, dice, tenemos preparado varias rentas básicas. Los autónomos dicen, nosotros estamos reclamando una renta básica para los autónomos que no llegamos a fin de mes, que tenemos... no, es que una renta básica agraria, al final estamos hablando que vamos a tardar 10 años más, si no lo hacemos bien, darnos cuenta que estamos hablando de la renta básica, no las rentas básicas. Y por supuesto, mucho menos referirse a subsidios condicionados y pretender rebautizarlos y pretender seguir defendiendo los subsidios condicionados cuando les da vergüenza decir subsidios condicionados. Si toda la vida se han llamado así y lo estás defendiendo, sigas insistiendo en algo que ha fracasado, bueno, que ha fracasado no, ha tenido éxito, porque nunca han estado diseñados para sacar a nadie de la pobreza. Los subsidios condicionados han estado siempre diseñados para garantizar que no salgas de la pobreza. Por eso le llaman trampas de la pobreza. La prueba del algodón es que si no es incondicional, individual o suficiente, no es ni prima hermana de la renta básica, la medida. No es un camino hacia la renta básica, cualquier condicionante te va a llevar siempre y solo a más condicionantes. Por el agravio comparativo, la propia sociedad te va a decir, sigue poniéndole otro condicionante porque aquí veo una injusticia, y el siguiente va a decir, aquí yo veo otra, ponle otro, y al final volvemos otra vez al punto de partida, al RMI del PSOE, que todavía no se ha llegado a ejecutar. Las ventajas, ¿no? Bueno, en los inconvenientes, por supuesto, denunciar el artículo 23 del Estatuto de Autonomía se titula renta básica, lo mismo que lamentablemente le ocurre a Extremadura, son todos subsidios, el más generoso el de Euskadi, lo mismo que el Estatuto Servicio de Autonomía tampoco lo es. Pero en el punto 2 del artículo 23 dice para quien lo necesite. Ya estamos en la arbitrariedad, en el ejército de controladores, la tortura burocrática, que es un subsidio condicionado. Júntame papeles a 6 meses de ayudita, no personal, familiar, no individual. Demuéstrame que eres pobre a través de una cosa que llamaríamos oposiciones para pobres. Los requisitos los van a hacer en modo gincana, a ver si tiene que ser mujer de entre 60 y 64, con los ojos azules, que mida 1,70, que un señor revise en tu nevera, a ver si es verdad que tienes 3 yogures y no 4, que cobra además el triple del subsidio que te van a dar, o el cuádruple, y luego que te lo valide el Vaticano y te lo firme un sargento de la Policía Montada del Canadá, y ya por último, para que te lo concedan, pues consigue el gluten del Mercadona y lo presenta en la ventanilla de la tesorería. Es un poco ridículo esto, pero es que así es la realidad, prácticamente. Lo he exagerado un poco, sí. Las ventajas, el reparto del tiempo de forma más natural y fácil. La renta básica, a diferencia de los subsidios condicionados, no es incompatible con el empleo. De hecho, el empleo público se puede generar en todos esos sectores que hoy en día están abandonados, el cuidado de mayores, niños, comedores no sociales, públicos, por ejemplo, ¿no? Cuidado del medio ambiente, que hay mucho empleo ahí descuidado, y en un caladero se puede ir generando sin ninguna angustia, sin ningún agravio comparativo, una vez aplicada la renta básica. Luego, si queréis, entro a compararlo un poco con la propuesta de trabajo garantizado, que con toda la mejor intención, no lo niego, Eduardo Garzón lo pone sobre la mesa, no es incompatible. De hecho, sería mucho más fácil lo que propone y más viable económicamente si aplicas primero la renta básica y luego vas generando empleo público, o simultáneamente. Los costes en salud son otra de las ventajas. Hay un compañero en Barcelona que está intentando hacer, muy difícil, cuantificar el coste en vidas humanas que tiene no la financiación de la renta básica, sino la no renta básica, la no existencia de la renta básica, cuánto cuesta, cómo se cuantifican las lágrimas, cómo se cuantifican las horas de insomnio, cómo se cuantifican los suicidios diarios, incluso para los neoliberales que tanto les gusta hablar en términos economicistas, simplemente cuánto nos cuesta económicamente a la seguridad social el que la gente viva con miedo, así de fácil. Los costes administrativos y las entidades de caridad. En mi barrio, por ejemplo, el Polígono Sur, hay un mínimo de 23 chiringuitos
que viven a costa de la pobreza, gracias a la pobreza. Algunos con más transparentes las contrataciones, con justificar, rellenar informes, etcétera, pero todos canalizan un pastizal de dinero público y todos se encargan de que el dinero no llegue a donde hace falta. Entonces, sí, hay muchos que viven muy bien, está todo estupendo, porque además tranquilizan su conciencia cuando no son de ámbitos religiosos, son de ONG o son asociaciones afines a, amigos de, y no les va mal, ¿no? Pero todo eso iría eliminado. El subsidio condicionado como elemento de clientelismo, sobre todo en los pueblos, seguro que os contarán quién recibe el subsidio, a quién se lo niegan, a quién se lo facilitan, qué informes ponen delante, cuál ponen al final. Eso iría barrido, porque estamos hablando de un nuevo derecho conquistado, no de un favorcito que se le deba a un partido, ni que sientas, a lo mejor no se lo debe a un partido, que sientas que se lo debe o que si viene otro partido te lo pueden quitar, etc. ¿Cómo se cuantifica toda esa eliminación? Pues está. Lo que pasa es que no voy a entrar ahora mucho en temas de financiación. Voy a entrar a lo justo. La renta básica no llega cuando el daño ya está hecho. El subsidio condicionado llega cuando ya es tarde. A veces sirve de algo, a veces no sirve de mucho y dura poco. Del modelo de financiación, o sea, hay muchos. Yo no voy a entrar en los diferentes modelos de financiación. Del que más se habla es de Daniel Raventós, Jordi Arcarón, Lluís Torrent. Está en internet, lo podéis ver. Me he dado cuenta que el problema no... O sea, a estas alturas sabemos que es muy fácil de financiar y que es más eficiente que los 180 tipos de subsidios condicionados. El problema no es que no se pueda financiar, eso es fácil y rápido. El problema es la información, el problema es los rechazos por intereses, los rechazos por nuestra estructura. Tenemos también, hay mucho, en ese rechazo, mucho de mentalidad mezquina, que los hombres tendríamos que también revisarnos, porque estamos hablando de un gran cambio en el paradigma social. Y si nos ponemos un momentito la mano en el corazón, yo he percibido que hay como miedos inconfesables también en el hombre. Si una cosa es que ellas salgan a decir sus cositas por la calle, y otra cosa es tanta libertad real, porque esta libertad es de verdad, esta de la que se toca. Y igual que dependa un poquito de mí, pero sin maldad, ¿no? Yo lo que digo es que tampoco esté tan independiente. Igual hay miedos ahí y clichés que tenemos que trabajar, ¿no? Pero entre la misma mujer también. Sí, la sociedad siempre. Cuando digo mentalidad mezquina, no solo entre hombres y mujeres. Estamos hablando de que la competitividad tan brutal que ha generado el neoliberalismo, aquí por ejemplo implantó Felipe González, luego se ha desarrollado por Aznar, etc. Pero esa mentalidad, que es la gran batalla, más allá de las medidas económicas, la mentalidad mezquina va entre hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, porque es como que no me importa besar la bota del que me pisa, si me permiten que yo pueda también abusar de alguien que sea un poquito más pobre que yo. Eso es lo que yo llamo mentalidad mezquina. Hay un 80% de la población que sale ganando renta netamente con la aplicación de la renta básica. En su mayoría son mujeres, pero no olvidemos que también una gran mayoría de hombres sale ganando. Del 20% de la población que sale perdiendo, entre comillas, luego explicaré un poco por qué. Esto está un poco difuso, lo de ganar o perder. Rentas netas. La mayoría son hombres, alguna mujer hay, pero en su mayoría son hombres, y muy especialmente sale perdiendo el 3% más rico de la población. Si luego hay inquietud por el tema del modelo de financiación, pues me paro un poquito más. Pero voy a entrar un poco más en las críticas con las que solemos tenernos que enfrentar. Críticas que muchas veces son ridículas, a veces son críticas un poco inteligentes, otras un poco más, y generalmente no son nada inteligentes, pero son fáciles. Va a generar vagancia, va a generar inflación. Ya habéis visto cómo los salarios han ido cayendo, cómo sin renta básica la inflación se ha disparado y nadie ha dicho ¿cómo ocurre esto si no tenemos la renta básica? Pues pareciera que ahora sí va a haber inflación, ¿no? Como si no hubiera otras políticas para corregir esto, ¿no? Si se quisiera ya se estarían aplicando. El efecto llamada, porque no se entiende, además conviene que no se entiendan los fenómenos migratorios, además es consecuencia, no causa.
no resuelve todo por sí sola, eso es también algo que en las críticas, normalmente una de las críticas te va a decir, sí, pero es que la renta básica no hace que se cumplan los protocolos de Kioto. El Tratado de Kioto no se cumple por la aplicación, claro, ni mejora las fiestas mayores, ni cambia la mentalidad machista, porque es una cuestión educativa, ni otras muchas cosas que la renta básica no está llamada a ser, una medida de redistribución de riqueza. ¿Es un gran avance? Sí. No solo económico, es un gran avance social, por lo que conlleva. Pero nada más. Es decir, ahora hay que defenderla, hacerla bandera de una fuerza de izquierda para que el marco político en el que se aplique la renta básica sea de izquierda, y eso sí es importante. No acaba de derribar el capitalismo, claro. El debate, yo creo que lo deja listo para un empujón, le golpea en la médula, pero igual claro que no lo derriba. Es una medida dentro de este sistema, que avanza mucho, no es lo mismo el capitalismo de Keynes que el actual, que es salvaje, ¿no? Es brutal. No lo derriba, pero el verdadero debate no es si mañana llegamos al socialismo idílico. El verdadero debate es, ¿tenemos o no tenemos sobre la mesa medidas de transición? Si lo que tenemos sobre la mesa de aquí a 15, 20 años vista son medidas de transición, yo digo que ¿qué es más eficiente? ¿La renta básica o convivir 15 o 20 años con los subsidios condicionales? Que ya he dicho que son más de 100. Se dice que lo propuso el propio Friedman, lo que propuso Friedman era, ya en sus mejores sueños, era una especie de garantía salarial, de complemento salarial, perdón, como defienden los neoliberales. Pasas por el aro, le pagan a la empresa con dinero público y la empresa juega con tu tiempo, con tu vida, igual que ahora. Solo que con más ventajas de las que tienen ahora. Que es de extrema izquierda o que es de derecha. Es verdad que existe una renta básica de derecha. ¿Cuál es la diferencia? Te van a explicar la misma medida que voy a explicar yo. La diferencia es la forma de financiarla. La de derecha es una asignación incondicional por persona, lo mismo que yo voy a explicar, pero lo voy a financiar cambiándotelo por sanidad y educación. Es decir, vas a pasar por casi de cualquier servicio público que hoy tienes ya conquistado y te voy a volver a poner de rodillas a pesar de que ingreses la renta básica todos los meses. A mí eso no me vale, creo que a nadie de quienes estamos aquí eso nos vale. Pero hay que saberlo, porque ya así lo está defendiendo el enemigo hoy en día. O sea, que Silicon Valley, que Mark Zuckerberg, que el director de Foro de Davos, te dice que quiere la renta básica. Bajo esas condiciones. Lindo Jerusalén, claro. Y eso es importante saberlo. No es lo mismo aplicarla dentro de un marco neoliberal, que es lo que ya pretenderían. Si ven que no tienen más remedio, que el debate se les va de las manos, lo abanderamos nosotros, como han hecho con tantas otras luchas. Lo que estamos pretendiendo es que sea de izquierda, que se financie, o sea, los servicios ya, como derechos ya conquistados, sanidad, educación, no solo se conserven, independientemente que la renta básica sea financiada con la redistribución de riqueza de quienes más tienen. Hemos estado 40 años de PSOE y PP, es decir, neoliberalismo salvaje, transfiriendo renta, como ha explicado Pura, que es directamente de tu bolsillo, de las mayorías, a la cuenta en Suiza, a la economía ficticia encima, porque además no ni siquiera va a la economía real, de una minoría de millonarios, que cada vez son más millonarios. Nadie se escandaliza, nadie ha dicho, mira, no sé, se van a tirar el palo los millonarios. Y ahora hablamos de una pequeña medida de redistribución de riqueza y parece que se anuncian las 7 plagas. Esto va a generar la inflación, la vacancia, esto va a alterar el mercado laboral. Ya de por sí a mí no me gusta llamarle mercado laboral, eso es un éxito neoliberal que a mí no me gusta concedérselo. No somos mercancías. Y claro, ellos lo que pretenden es que se le llame mercado laboral y así ya se abrogan esa victoria de que hay un mercado con nuestras vidas y nuestro tiempo. Estaría bueno que la renta básica no alterase el mercado laboral. Lo mismo va a ser que yo vaya a decir, mira, que a mí no me importa ser varillero, pero vamos a hablar de condiciones y de horarios, porque yo hambre no traigo para negociar. Y además no me puede usted decir que hay 80.000 como yo, que ya no se esconden, que te lo dicen en la cara. ¿Cómo va a ser lo mismo eso que hoy en día, que te dicen literalmente eso? Pues esto es lo que hay. Va a ser 700 euros y va a echar 10 euros al día de varillero.
que lo indigno no es el oficio. No va a faltar, como dice mucha gente, no va a faltar gente que haga un oficio que haga otro. Lo que va a faltar es dignificar lo que se hace, ¿no? No que aquello que hagamos nos dignifique. Y bueno, con esto acabo y me entretendré un poco más en las preguntas que generen más dudas. Bueno,